Política Obrera y el Polo Obrero de La Boca, y tenemos la presencia de compañeros de distintos sindicatos, tenemos la presencia de compañeras y compañeros del Polo Obrero, y tenemos la presencia del dirigente nacional de Política Obrera, constructor de una alternativa socialista para los trabajadores durante más de 50 años, Jorge Altamira. Este acto está pensado de la siguiente manera. Va a haber un saludo de la candidata por la capital, Balu Biglieca, va a haber un saludo del compañero telefónico para hablar un poco de la situación en que se encuentran los trabajadores sindicalizados de la ciudad, va a haber un saludo de Leo en nombre del Polo Obrero y después escuchamos la charla de Jorge. Hay un buffet con muchas cosas ricas, dulces por ahora, y más tarde los compañeros nos están preparando chorizo, bondiolita para que disfrutemos. Vamos a tener también música, poesía, como es las mejores tradiciones de las organizaciones obreras de toda nuestra historia. Entonces, ahora le dejo el micrófono y espero que esto no empalme a Balu. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Es simplemente traer un saludo a todas las trabajadoras y trabajadores que nos reunimos acá en el barrio de La Boca, un barrio que es histórico para el Partido Obrero, hoy Política Obrera, tendencia del Partido Obrero, históricos los conventillos, históricos de los artesanos y los artistas, históricos de la docencia que se organizaron junto a nosotros y que con Política Obrera tienen este local donde funciona el comedor del Polo Obrero. Las trabajadoras y los trabajadores de la ciudad de Buenos Aires sabemos perfectamente que hemos dado una batalla para poder colocarnos y poder pasar las pasos, pero hemos dado una batalla porque veníamos a traer una posición que está relacionada con cómo se gestionó la pandemia en esta ciudad. Una ciudad que tiene a la docencia que se puso de pie, luchando contra la presencialidad que unía a todo un arco desde la izquierda hasta los partidos patronales planteando la presencialidad cuidada, cuando la docencia salió a luchar desde un primer momento para que las familias pudieran tener las viandas de los chicos, que Larreta fue lo primero que quiso cortar allá en marzo del año pasado, y lograron que cada familia tuviera las viandas de los alumnos que iban a las escuelas públicas. Hoy la docencia, luchando contra la presencialidad, se mantuvo durante todo este tiempo dando esa pelea contra Larreta, que fue una pelea que unió tanto al kirchnerismo como al gobierno macrista de la ciudad. No fue la única lucha que unió a los sectores patronales de un lado y que nos vio organizados a nosotros del otro. La primera línea de la salud, también presente hoy en esta actividad, arrancó luchando por las herramientas de higiene y seguridad, siguió arrancando las vacunas con movilizaciones al Ministerio de Salud, que era la única forma en la que la primera línea consiguió ser vacunados en la ciudad de Buenos Aires mientras había vacunatorios VIP, y en este momento está luchando en contra de los despidos que quiere llevar adelante el gobierno de Larreta, dando por cerrada la pandemia en un momento en el que crece la cepa delta y que crecen los contagios otra vez, el despido masivo de los monotributistas que fueron contratados para los hospitales durante los últimos meses en el marco de la pandemia. Esa gestión capitalista, decimos nosotros, de la pandemia demuestra la situación de debacle que tiene este régimen, pero también demuestra cómo los trabajadores y las trabajadoras nos pusimos de pie en la ciudad de Buenos Aires para enfrentar cada uno de los ataques que intentaron entregarnos. En la legislatura de la ciudad de Buenos Aires, ustedes saben, el barrio de La Boca, conventillos, hoteles, inquilinatos, saben perfectamente que la situación de la vivienda es una situación que apremia, pero esto también es algo que la pandemia dejó en evidencia. El hacinamiento en el que viven los trabajadores y las trabajadoras, el crecimiento del costo del alquiler, la imposibilidad con los salarios de hambre que tienen el conjunto de los trabajadores, con un 50% de los trabajadores bajo la línea de pobreza, con los que trabajamos en blanco, los estatales que estamos por debajo de la línea de pobreza. Estamos en una ciudad donde pagar un alquiler es cada vez más expulsivo, y ahí también no hay grieta. La legislatura de la ciudad de Buenos Aires es una legislatura que vota de manera mancomunada en favor de los negociados inmobiliarios, que vota en favor de las ciudades, de los polos gastronómicos, de los polos artísticos, como es la parte de La Boca, como le toca con la usina del arte, pero que también ha dejado a los trabajadores de la cultura con subsidios miserables, que no alcanzaban los 30.000 pesos, que no alcanzaban a la totalidad de los artistas, y ha sido un ataque constante por parte de Nación y de Ciudad al conjunto de los trabajadores. Es en este contexto
que hoy venimos acá a tener una charla de debate con Jorge Altamira, donde nos planteamos qué vamos a hacer los trabajadores y las trabajadoras de la ciudad y del país para poder organizarnos en un Congreso Obrero que no es otra cosa que ver cómo tenemos herramientas para poder dar una batalla y que este ajuste, que es el ajuste del Gobierno Nacional, que es el ajuste de la RT, que es el ajuste del FMI, sea enfrentado por nosotros como fue aquella reforma previsional del año 2017, cuando el conjunto de los trabajadores y de las trabajadoras salimos a luchar, pero que inmediatamente lograron desarmar. Bueno, estamos frente a esta situación, una situación de hambre, una situación de ataque al conjunto de las trabajadoras y de los trabajadores, y tenemos toda una tarea por delante que es ver cómo nos organizamos. Así que gracias por estar acá, bienvenidos y bienvenidas a esta actividad en el barrio de La Boca, un barrio histórico para nosotros, pero sobre todo pensando esta actividad como un puntapié para seguir organizándonos y discutiendo con otros trabajadores y trabajadoras para ver cómo nos organizamos definitivamente. Muchas gracias. Le voy a pasar la palabra al compañero Guido, delegado telefónico, que están en este momento en medio de la campaña electoral en el sindicato. Sí. Hola compañeras, compañeros, buenas tardes. Los trabajadores telefónicos y nosotros en particular venimos de jornadas muy extensas para la formación de un frente que coloque un punto de reagrupamiento en el sindicato telefónico. Después de décadas de estar en manos de una coalición azul y blanca que se ha dado a la tarea de degradar el convenio colectivo de trabajo histórico de los telefónicos, obtenido con luchas, con tomas de edificios, con la organización de los compañeros, se ha perdido esa tradición de organización y lucha de este gremio tan importante para los trabajadores. Y hoy nosotros intentando poner en pie una alternativa en ese sentido, y hemos verificado que la crisis que se desenvuelve a nivel del gobierno golpea directamente las estructuras sindicales, estas estructuras sindicales totalmente petrificadas, con conducciones gremiales atornilladas a los sillones hace muchísimo tiempo. Nos encontramos en una situación de flexibilización muy aguda en un gremio cuyas patronales no han parado nunca de ganar. No ha habido ninguna crisis en este país que haya podido o que les haya infringido alguna pérdida en términos de ganancia a estas compañías. El propio gobierno que hoy venía a sacarnos de la pobreza y a llenar la heladera y todo lo demás, ha sido cómplice en este proceso de pérdida de conquistas en el gremio telefónico, como lo ha sido en todos los gremios que conocemos. Son responsables de un avance tremendo en la tercerización. Ayer participamos de un acto por el asesinato laboral de un compañero, Matías Di Muro, que trabajaba para una contratista de Claro. Entonces vemos que la precarización laboral no solo tiene que ver con la cuestión de las conquistas laborales y los derechos laborales, sino que en el ahorro del costo laboral vía la tercerización también se va la vida de los compañeros. Entonces, en ese sentido, la importancia de un punto de reagrupamiento, de reunirse con los activistas, de discutir con los compañeros, ha verificado que hay un quiebre dentro de las filas de esa burocracia, donde hay delegados que claramente pueden ser rescatados, que deben ser activistas, que deben ser ganados en nuestras posiciones, y hemos colocado en nuestras listas y hemos ganado en nuestras listas compañeros que rompieron con la burocracia. Esto se verifica de manera incipiente, pero se verifica. Y nuestro papel en este frente ha sido muy importante, porque hemos podido colocar una gran cantidad de compañeras activistas en la lista, hemos aportado el armado de la lista con una gran cantidad de compañeros y compañeras, y empieza a delinearse en términos concretos de qué se trata la cuestión del Congreso Obrero. La cuestión del Congreso Obrero en este momento se trata de ir a buscar a los activistas, de discutir con ellos, de ganarlos a nuestras posiciones, porque es la única manera en la que nosotros podemos capitalizar una crisis que raja las paredes, que golpea de manera brutal a los trabajadores. Ni hablemos de los compañeros desocupados,
en una situación tremendamente difícil, con un Ministerio de Desarrollo que ha venido a enterrar las pocas migajas que entregaban, inclusive. Por lo tanto, para nosotros una charla de estas características, que plantea cómo nos paramos frente a esta crisis, cómo la caracterizamos, cómo la entendemos, nos parece muy importante. Entonces, bueno, no me quiero extender mucho, ese es el camino en el que estamos, la reunión con los compañeros, buscar a los activistas, dar un canal de organización a los compañeros que tienen un desencanto con las conducciones gremiales y explicarles que acá la cuestión es construir una organización propia de los trabajadores que no solo discuta ganar los sindicatos a manos del clasismo. Los trabajadores de este país tenemos que empezar a discutir y a meternos en la cabeza de una vez por todas que debemos tener un partido propio, que tenemos que romper con viejas estructuras partidarias que no nos llevan a ningún lado y que por lo tanto esa es la única vía que nosotros tenemos para desarrollar, ganar nuestras posiciones, ganar a la clase trabajadora a una perspectiva de organización y de poder. Eso es todo, compañeros, los saludo por haber venido y le paso. Bueno, acá hay trabajadores de la música, trabajadores docentes, trabajadoras de AGD, estatales, de la salud, que confluyen en esta actividad y que es una muestra del abanico del trabajo de esta regional sobre la clase trabajadora. Para hablar sobre la primera línea en las barriadas, le paso el micrófono al dueño de casa y alma mater de esta actividad, el compañero Leo. Bueno, bienvenidos compañeros, bienvenido Jorge, acá del barrio de La Boca. Comentaba muy bien Balu las necesidades, la situación que se vive habitacional. Y nosotros desde el Polo Obrero Tendencia estamos atravesando un periodo de grandes luchas de los desocupados del movimiento piquetero y que tiene que ver con esta situación social que estamos atravesando, con un hambre y una miseria históricos. Y en ese sentido lo vemos en los comedores, en los merenderos, en el trabajo cotidiano del Polo Obrero, la necesidad cada vez mayor que atraviesan los barrios, las villas de la ciudad de Buenos Aires y de todo el país. En ese sentido venimos de una gran jornada de lucha este jueves. Durante horas mantuvimos cortado el acceso sur de la ciudad, el puente Porredón, y ante la negativa del gobierno a recibirnos, a dar respuesta a nuestros reclamos, con nuestra permanencia y con nuestra, voluntad de lucha, logramos quebrar una política del gobierno de no recibirnos. Y que estamos ahora discutiendo todos los compromisos pendientes, de alimentos, de pagos de planes sociales atrasados, nuevas tandas para los miles de compañeros que lo necesitan para paliar la miseria y el hambre. Y estamos preparando, si el gobierno no da una respuesta afirmativa a nuestros reclamos, un gran acampe la semana que viene hasta conseguir el último de los reclamos, no solamente del Polo Obrero Tendencia, sino de todo un arco de organizaciones que se viene organizando junto con nosotros. Y esto es muy importante, porque en las últimas semanas hemos atravesado una campaña muy dura en contra de los desocupados, en contra de los subsidios y las ayudas como son los planes sociales para paliar el hambre, y hay toda una campaña macartista en contra del movimiento piquetero y por el cierre de programas, al punto de plantear, a través de este plan Empalme, el subsidio directo a las patronales, tomando los pocos pesitos que reciben los desocupados en forma del 50% del salario en forma de plan social. Que es una salida que ya fracasó antes y que va a volver a fracasar. Y como ya nos está llegando
de los lugares de la alimentación, de la construcción, las grandes patronales están despidiendo a los trabajadores bajo convenio para tomar de forma precarizada a los desocupados, para usar este subsidio, este plan social, y de esa manera está generando mayor desocupación, mayor despidos, mayor cantidad de despidos, y esto no lo podemos permitir de ninguna manera. Por lo tanto, el Polo Obrero Tendencia tiene no solamente una lucha por sus reivindicaciones en este periodo, sino una lucha política de unidad junto con el movimiento obrero ocupado en defensa de los convenios, en defensa del trabajo genuino, con obra social, con antigüedad, con vacaciones, con indemnización. Y en esa lucha es en la que estamos embarcados en este periodo y en la cual, en este gobierno, en este momento donde el gobierno está muy debilitado, con un fracaso en su política económica, es muy importante que continuemos nuestra lucha en unidad con todos los sectores para poder derrotar este plan de ajuste. En ese sentido, me parece que es muy importante esta charla, es muy importante que debatamos y que comprendamos en qué periodo y en qué momento estamos, y que a partir de eso unamos voluntades por un Congreso obrero en donde trabajadores ocupados, desocupados, junto con todos los sectores, discutan una salida genuina para el trabajo y para todas las necesidades de la población. Bueno, corto acá y lo dejamos con Jorge. Compañeras, compañeros, buenas tardes a todos. Vamos a hacer una actividad de tipo muy especial. En primer lugar, es que voy a exponer un conjunto de ideas y enseguida vamos a abrir un debate con características que les voy a proponer. Miren, básicamente, como consecuencia de la pandemia, a nivel mundial se ha producido una crisis de proporciones muy particulares. Los capitalistas han salido de la pandemia muy enriquecidos, en particular porque han recibido una gran cantidad de dinero en subsidios. Apenas estalló la pandemia, muchísimos trabajadores dejaron de concurrir a sus lugares de trabajo. Eso amenazó seriamente toda la producción capitalista. Las bolsas que registran la actividad de la economía en el mundo cayeron en forma muy precipitada, dando una señal de que esto podía terminar mal para el conjunto de los capitalistas, y los principales gobiernos del mundo, para evitar que se transformara esta crisis en un colapso, entregaron billones de dólares a las grandes empresas, a los fondos de inversión, etc. De la pandemia los trabajadores salieron empobrecidos. Y además de salir empobrecidos porque se les disminuían los salarios, algunos no iban a trabajar, no se respetaba la licencia de enfermedad, salieron también con deudas en los principales países del mundo. Le voy a dar un ejemplo solo. Antes de la pandemia, la tasa de desocupación en Estados Unidos era de 3,5% de la población activa. En este momento, la tasa de desocupación en Estados Unidos es del 15% de la población activa. Casi 5 veces más que en el periodo anterior. Pero al mismo tiempo, algo que en el último tiempo estaba relativamente controlado en los principales países, llamémoslo de esa manera, aunque no es exactamente lo que ocurría, ha comenzado un proceso inflacionario. Los precios están creciendo mucho en Estados Unidos, pero también están creciendo mucho en Brasil. Y Brasil es una nación que se encuentra realmente bajo la perspectiva de un colapso económico. La consecuencia de esto en el plano político más general es que después de 40 años comienza un ascenso obrero en los Estados Unidos. La ola de huelga de Estados Unidos tiene
asombrada la clase burguesa. Los editoriales de los diarios más importantes se han dedicado repetidamente a ver a dónde va esta situación. Durante la pandemia, la columna vertebral de la resistencia fueron los docentes, en la mayor parte de los países, también en Argentina. Acá se hizo alusión hace un rato a la lucha contra la presencialidad. Ustedes tengan en cuenta que aquí, como en el resto del mundo, las burocracias sindicales eran partidarias de la presencialidad y la izquierda en el mundo. Esto se lo quiero señalar particularmente porque tenemos que tener una comprensión amplia de lo que ocurre con la izquierda. Porque si no vamos a cometer un error. Nos vamos a tirar una bronca con la izquierda de acá, como si fuera una pelea de facciones, cuando en realidad es una izquierda que sigue una tendencia internacional. Con lo cual es que tenemos un problema general al cual nos enfrentamos, y no una disputa de tipo faccional particular, digamos la República Argentina, como consecuencia de distintas crisis. Entonces realmente a nivel mundial esta pandemia ha desatado un desequilibrio que no existía con anterioridad. Demuestra al mismo tiempo que la pandemia en el fondo es un fenómeno social, no es un fenómeno sanitario. Quiero que le presten atención a esto. El virus, naturalmente, hasta cierto punto, no es un fenómeno social, hasta cierto punto, porque finalmente, sin la destrucción del medio ambiente, sin la destrucción de la biodiversidad, etcétera, no se hubiera producido este virus. Y a esa destrucción de la biodiversidad, de la naturaleza, la está haciendo el capitalismo. Entonces, en ese sentido, el virus también es un fenómeno social. Pero yo quiero apuntar al siguiente fenómeno social. Cuando hay un enemigo que ataca una sociedad, lo que hay que poner el ojo es en cómo reacciona esa sociedad. ¿Y cómo reacciona una sociedad? De acuerdo a la forma en cómo ella está organizada. Esto es como en una familia. Aparece un elemento externo agresivo a la familia. Si la familia es una familia coherente, afectiva, unida y todo lo demás, se amuchan, ponen los brazos y neutralizan esa agresión. Si por el contrario es una familia que tiene dificultades de entendimiento, disociación, etcétera, se va a acentuar. Van a decir la culpa es de este agresor, hasta cierto punto. Lo que hizo más bien el agresor es poner de manifiesto la debilidad de esa familia o de esa estructura familiar. Aquí el virus ha atacado a la sociedad capitalista. Y la sociedad capitalista ha reaccionado como una sociedad capitalista, salvando a los capitalistas y jodiendo a los trabajadores. En una sociedad socialista, la reacción hubiera sido otra. Todo el esfuerzo hubiera estado dedicado a la salud, todo el esfuerzo a la previsión, todo el esfuerzo a los testeos, todo el esfuerzo al sostenimiento de los trabajadores, y hubiera enfrentado, suponiendo que hubiera habido una pandemia, hubiera enfrentado con otros métodos esa pandemia, porque son otros los intereses sociales que rigen esa sociedad. De manera que ha sido, digamos, un golpe manifiesto. Acá en Argentina también. Entonces, en el mundo entero, la sociedad capitalista está sufriendo una tendencia a una crisis muy extrema e incluso un colapso. Voy a señalarles un aspecto más y que lo tengan muy en cuenta, porque es un elemento fuerte de esta situación. En el último tiempo, de lo único que se hablaba en las últimas 2 décadas, 3 décadas, 4 décadas, era de la globalización. Se fabricaba un producto no en un solo país, sino en una cadena de países. Por ejemplo, los teléfonos celulares
se terminaban de armar en Estados Unidos. Pero los distintos componentes se hacían en China, se hacían en Singapur, se hacían acá, allá. Por ejemplo, los automóviles argentinos. Las partes del automóvil se fabricaban en otros países. Se traían la parte del automóvil y en la empresa automotriz ensamblaban el automóvil. Las partes, perdón. Y tenías un automóvil. Ustedes ven este encadenamiento. Como consecuencia de la pandemia esto se quebró. Porque en la pandemia se desató una guerra económica sin precedentes. El caso más notorio, quizás ustedes no lo recuerden, fue cuando Estados Unidos tomó por asalto un avión en un aeropuerto para sacarle los respiradores que iban a otro país y llevarlo a Estados Unidos. Cuando llegó el momento de las vacunas, el presidente Biden recordó o fue Trump, no me acuerdo ahora exactamente, recordaron una ley de Estados Unidos llamada de Seguridad Nacional y empezaron a prohibir la exportación de distintos componentes para desarrollar las vacunas en otros lados o para desarrollar la producción en otros lados. ¿Esto qué provocó? Que en los distintos países empiece a desarrollarse una tendencia a no depender de los demás. Porque a la próxima pandemia no van a poder cuidar a sus poblaciones. Porque a la próxima pandemia su industria va a quedar en una situación vulnerable frente a las prohibiciones de exportación o de importación de otros países. Como consecuencia de esto, en este momento, por ejemplo, la industria argentina no puede terminar los automóviles porque los insumos del automóvil, en particular los llamados chips, que por ejemplo también van en los teléfonos, y conocidos también como semiconductores, no son producidos en función del abastecimiento de otros países. Hay una dislocación comercial por esta guerra que la pandemia desarrolló o puso de manifiesto en forma más acentuada. Y entonces, ¿qué está pasando? Que la expectativa de reactivación de la economía, después que la economía cayó por culpa de la pandemia, esa expectativa de reactivación no se manifiesta. La daban por seguro, parecía que se levantaba la economía, y a poco que se fue levantando, se paralizó. Y entonces hay una crisis social generalizada en todo el mundo. Las huelgas no solo son ahora en Estados Unidos, ocurren en diversos países. Otra cosa más, la pandemia que todo el mundo da por clausurados, la verdad, hay un rebrote en Gran Bretaña que permite afirmar, en principio, que este invierno en Gran Bretaña el pico de contagios y el pico de muertes va a ser el pico del año pasado. Y como la pandemia es un fenómeno internacional o global, basta que se desarrolle en algunos países. Finalmente empezó en un país, en China, y se expandió por todo el mundo, tenga lugar de nuevo. Y América Latina, que entra en un periodo de verano, que según mucha gente amortigua el impacto del virus, Chile, en los diarios de hoy, se puede leer que Chile tiene un salto en contagios y en internaciones. Sin embargo, es un país que dio más vacunas en relación a la población de lo que Argentina la suya. Y al mismo tiempo, el 19 o 18 de octubre de este año, al cumplirse el segundo aniversario de la rebelión popular en Chile, se produjo una enorme rebelión popular en la jornada de celebración del aniversario de la rebelión de hace 2 años. Es decir, está todo este fenómeno. Presento este cuadro internacional porque es un cuadro que no es divulgado, no es señalado, no es indicado, la crisis en Argentina no es colocada en el contexto de nada. ¿Quién tiene la culpa en Argentina? Mira, hace 40 años que venimos mal. ¿Quién tiene la culpa de lo que pasa?
Y lo que pasa es que estos tipos no saben gobernar, y los anteriores tampoco. Tenemos la colección de gente que no sabe gobernar. Es raro, ¿no es cierto? Porque mirando a los gobernantes de otros países, si nosotros tenemos la colección de los que no saben gobernar, ¿qué pensarán los brasileños que tienen a Bolsonaro? Una comisión investigadora del Congreso brasileño acaba de presentar un informe de 1.200 páginas que acusa al Bolsonaro de genocida de su propio pueblo. Es decir, que lo acusan de haber matado a los brasileños que murieron en la pandemia. Lo acusa el Congreso, donde él tiene mayoría. Ustedes ven este cuadro general. Si no pensamos en un cuadro general, si solamente nos detenemos en que hoy mandaron gendarmes a la Patagonia y ahora Feletti mandó inspectores en Córdoba para ver los precios y todo lo demás, bueno, nos perdemos el alcance del momento que vivimos. No he dicho una palabra de Argentina y de todo lo que tenemos que decir porque no la voy a decir. Lo que yo propongo con esta introducción es que ya comencemos un debate, en el sentido de que escuchemos cuáles son las inquietudes políticas, personales, sociales de todos ustedes, y a partir de eso armemos, a través de una interpelación, respuestas que tengan que ver con las inquietudes que hay en la audiencia de acá, y no simplemente un planteamiento de orden general, político, que puede atender, seguramente, porque por algo es necesario hacerlo, a grandes incógnitas políticas y de acción y de organización, pero prefiero que hagamos una interpelación, es decir, que hablemos todos. Entonces le doy la palabra y a la primera pregunta, ¿cómo se hace un congreso obrero?, yo daré una respuesta. Otro tipo de preguntas, ¿qué va a pasar en los sindicatos? Ustedes escucharon a un compañero telefónico ofreciendo una perspectiva sobre lo que va a pasar en los sindicatos. ¿Cómo nos organizamos? ¿Cae este gobierno como cayó el de la Rúa? Les estoy tirando a modo de ejemplo un montón de preocupaciones. ¿A dónde tiene que ir el pueblo obrero? ¿Cuál es la perspectiva del movimiento de desocupados? ¿Qué pasa si hay un acuerdo con el FMI? Cuidado. La respuesta no es tan sencilla. Estamos acostumbrados a oír que cualquier acuerdo con el FMI es perjudicial para los trabajadores. Y yo en lo personal pienso que lo mismo, que va a ser perjudicial para los trabajadores. Pero ¿cómo va a ser perjudicial? ¿De qué características? O la clase capitalista no sabe que si firma un acuerdo que es perjudicial contra los trabajadores, de las características del acuerdo del FMI, acá se va a producir una rebelión. Y que la clase capitalista quiere firmar un acuerdo con el FMI para que todos nos rebelemos al otro día. Entonces, ¿a qué está jugando? Si este gobierno está liquidado, ¿cuál es la alternativa? ¿Hay una alternativa? En los debates políticos que hay en TN, están los representantes de los distintos partidos. ¿Qué alternativas ofrecen? ¿Ofrecen alguna alternativa? Muchas veces se desprecia lo que dicen los candidatos de los otros partidos porque uno dice, bueno, no, esto no es una alternativa. Pero en la experiencia del 2001 fue una experiencia muy importante. En la experiencia de 2001, la alternativa empezó a construirse 2 años antes. 2 años antes la burguesía sabía que de la Rúa iba a caer. 2 años antes se preparó para armar una alternativa por si caía. Y cuando cayó, dio una alternativa que no la improvisó el 19 y 20 de diciembre, sino que la tenía de 2 años antes. 2 años antes, en la campaña electoral de 1999, Duhalde dijo, hay que salir de la convertibilidad y devaluar la moneda. Y de la Rúa dijo, no, hay que quedarse en la convertibilidad, y quedaron 2 campos. Nadie le dio pelota a Duhalde. Pero Duhalde no dijo eso simplemente para quedar bien con la gente o
o contar un relato electoral. Le marcó un rumbo a la burguesía. Dice, miren, yo hago política en esta crisis con esta orientación. Si les gusta, apóyenme. Si no les gusta, no. Pero les gustó. Y estaba armada. Cuando se hicieron las elecciones del 2001, 2 años después de las de 1999, el peronismo ganó las elecciones. Ganó Duhalde. Ya está, papá. Antes perdí con esto de que hay que devolver y salir de la convertibilidad. 2 años después gané. Arrimé el bochín como alternativa. ¿Está claro? Ahora, ¿qué hizo después? Cambió el presidente del Senado, cambió el presidente de diputados y colocó a los peronistas en la línea de sucesión de la Rúa por el caso de que renunciara. Porque el vicepresidente de la Rúa ya había renunciado un año antes. Entonces no tenía como sucesor al vice. Entonces Duhalde lo armó. Cuando dio la alternativa, el país explotó. Muy interesante esto. La burguesía sabe que cuando tiene una alternativa, no significa que esa alternativa no va a hacer explotar al país, sino que va a hacer explotar al país, pero de esa explosión se sale con esa alternativa. Cuidado, porque una cosa ingenua es decir, no, esto no lo va a hacer porque está ya todo, esto no lo va a hacer porque está ya todo. Lo peor es no hacer nada. Es mejor hacer algo y que estalle todo y después tener un plan para conducir ese estallido, llevarlo a algún lugar. Ahora, muy bien, muchas veces alternativas se hacen, viene el estallido y se lo conduce. Otras veces no. Otras veces no. El zar de Rusia, en el año 1917, era dualdista. Él no sabía todavía que 40 años después iban a ser Duhalde, pero ya era dualdista. Tenía un plan para salir de la guerra en la que estaba Rusia. Y lo aplicó ese plan. De modo que cuando vio que había inquietudes populares, reprimió a mansalva, inclusive las provocó las manifestaciones para poder reprimirlas y una vez reprimidas, ejecutar el plan, que era el plan de salir de la guerra. Y metió la pata, porque la clase obrera era tan fuerte que cuando empezó a alentar que la gente salga a la calle para reprimirla, lo que terminó ocurriendo es que los obreros y los campesinos derrocaron al zar y tomaron el poder. ¿Me explico? Es decir, en una crisis ¿hay alternativa de la clase capitalista o no? 1. 2. ¿Esa alternativa es pacífica o violenta? 3. Una vez que la pongan en práctica, ¿van a zafar? ¿O en la clase obrera hay una izquierda capaz de orientar a los trabajadores y aplicada la alternativa, ejecutada la situación y todo lo demás, cuando quieren capitalizar una salida no la pueden capitalizar porque los obreros aprovechan las circunstancias para dar su propia salida? ¿Ven el método? Estos problemas están planteados hoy. ¿Por qué no lo discutimos? Quiero que sea una discusión. ¿Por qué? Porque lo más interesante de un debate, lo más interesante en un momento político es cómo una audiencia está viviendo esas crisis en sus lugares de trabajo, en sus viviendas, qué reflexiones tiene, y entonces discutirlas abiertamente. Y no dedicarlo a una charla, digamos, completa, con todas las soluciones, salidas y alternativas, sino que ellas surjan de un debate que les propongo. Como ustedes ven, es una cosa muy útil, no puede haber ningún tipo de timidez. Yo no estoy acostumbrado a hablar en público, lo que fuere. Somos todos compañeros, incluso quienes se han acercado, como veo, porque ven que hay un debate político, los considero compañeros por el hecho de que tienen una inquietud similar a la que tenemos nosotros, aunque quizás tengan ideas y posiciones que no sean las mismas. Bueno, sin más vueltas, el que quiera hacer uso de la palabra, levanta la mano y le doy, y puede ser que varios hablen sucesivamente y yo luego comente y fije mi posición sobre eso, o lo haga uno por uno dependiendo de las características. Así que vamos adelante, es más entretenido
y permítanme, no sé si es un chiste o lo que fuere, pero no puedo evitar, si debatimos de esta manera, se abre más el apetito que si yo solamente hablara para lo que viene después. ¿Quién se anima a romper el hielo? Por lo que veo, no vos. Ah, no, ya. Buenas tardes. Jorge, dos cuestiones que me parece que que fueron omitidas en tu intervención, que es la cuestión de las, no sé si omitidas, pero bueno, está la cuestión de las elecciones que son dentro de muy poco tiempo, ¿no? Yo cada vez veo más a amigos, básicamente, que señalan que van a votar al FITU. Nosotros no tenemos todavía un planteo acerca de qué vamos a realizar en estas elecciones, y eso también me parece que puede ser incluso nocivo, en el sentido de que si vos pones una mesa en la puerta de una fábrica y el obrero te dice y ustedes a quién llaman a votar, vos decís no, el Congreso Obrero, queda como algo discordante. Entonces el partido, Política Obrera, va a tener una posición al respecto. Hola, ¿qué tal? Me quedé pensando en esta cuestión del contexto general, internacional, y cómo la burguesía precipita o no un estallido para pilotear las propias tendencias a la crisis de su sistema. Da la sensación, por lo menos de la respuesta que tuvo el gobierno después de las PASO, que, digo, esta es una lectura personal, pero que está intentando contener ese estallido, a diferencia, digamos, del 2001. Esto lo pienso igual después de escuchar tu intervención. Pienso también que la izquierda también, desde su no solo como una cuestión nacional, sino internacionalmente, está en la misma orientación de contener un estallido y dirigirlo hacia toda una cuestión parlamentaria. Y en ese caso, no sé si me sumo a la pregunta de Diego, pero sí cómo clarificar esta situación frente a los trabajadores, ¿no? Cómo dar un mensaje claro y una orientación de poder cuando la burguesía no está, por lo menos en Argentina, me da la sensación, precipitando ese estallido social en este contexto. No, pero después sigamos. Bueno, sobre la primera pregunta, sobre nuestra posición, nosotros fijamos posición muy temprano. De manera que ya hemos respondido a eso. Nosotros nos vamos a esforzar frente a los trabajadores para mostrar que todas las fuerzas políticas que participan de esta elección le están dando la espalda al problema fundamental de esta crisis, que es abrir una perspectiva de autonomía política para los trabajadores. Cualquier posición positiva de voto con tanta anticipación en medio de una campaña significa destruir el planteamiento político relativo a esta crisis y a las tareas de los trabajadores. Porque una posición que arranque la campaña electoral llamando a votar, por ejemplo, al FITU, que sería
el ala izquierda de los candidatos que van a esta elección, significa convalidar una posición completamente regresiva. Quiero darles un ejemplo muy solo. En la última debate político, Del Caño dijo dos cosas muy significativas. La primera, dróguense, porque nosotros proponemos un módulo para que atiendan a los heridos. El que no se drogue con moderación y entre en colapso, él propuso una ley que autorice la libertad para drogarse y que fije un ente sanitario destinado a las víctimas de lo que él propone que hagan. Esto es una posición muy, muy significativa. Esto no es una posición de alguien que está pensando en derrocar al capitalismo. Ni siquiera vale como una posición postcapitalista. Porque evidentemente la posición postcapitalista, la primera preocupación es cómo nos organizamos y cómo irradiamos nuestro proceso revolucionario en el mundo y no cómo dejamos que la gente se drogue. Además propone lo de la marihuana. Yo no puedo hacer campaña, nosotros no vamos a hacer campaña de apoyo a una corriente que quiere la marihuana. De ninguna manera. Porque además, aparte de la marihuana, tenemos la cocaína de un lado y el paco del otro. La droga es la política de destrucción de la juventud trabajadora. En la campaña tenemos que decir esto. Tenemos un frente de izquierda que aboga por la destrucción de la juventud trabajadora. Es más, les digo, no voy a dar nombres, porque no sería el momento para darlo, pero hay importantes cuadros de la izquierda que ya están destruidos por la droga. Y algunos que ya no tienen solución porque se han muerto. Entonces, cuidado. Así que esta posición está fuera de lugar. Nosotros hemos comprendido con mucha rapidez, y es una expresión muy grande de nuestra madurez política, que nosotros no podemos caer en posiciones, digamos, abstractas en una elección. Y en el momento oportuno tenemos que adoptar una posición concreta sobre el punto estrictamente electoral. Pero no podemos sacrificar en un momento explosivo del país el desarrollo de nuestras posiciones políticas detrás de un acompañamiento, porque ahora no se trata de votar por alguien, ahora se trata de acompañar la campaña de alguien, que aunque uno la vaya a criticar, para la gente lo que queda es que finalmente si lo votamos, tan mal no está. Entonces, en la campaña política, lo único que importa, lo único, no lo más importante, lo único, es que quede claro la posición política de nuestra corriente, pero entendida de la siguiente manera. Yo después les voy a explicar por qué les hago la aclaración. Entendida de la siguiente manera. ¿Cuál es nuestra comprensión del momento político actual? ¿Cuál es nuestra comprensión del momento histórico actual? Que no es la comprensión que tienen otros. Y de esa comprensión, una orientación política. Digo esto porque nuestra corriente es enemiga mortal de la autoproclamación. Entonces, nuestra corriente no da indicaciones al pueblo, sino que desarrolla en el pueblo una comprensión común de los problemas para arribar en común a las conclusiones. No somos un aparato, no somos una secta, y aunque seamos una corriente minoritaria, somos la más avanzada en la comprensión de cuáles son las relaciones entre un partido y un pueblo. ¿Se entiende? No bajamos línea. Desarrollamos con el pueblo una comprensión común de los problemas, porque de esa manera el pueblo queda capacitado para actuar como si él fuera el partido. Que no consiste en otra cosa que comprender los problemas y organizarse para poner en marcha las salidas políticas. Entonces, en este punto, nuestra posición, yo la entiendo así, dentro de nuestra tendencia, la entiendo como la más aguda que históricamente se hubiera desarrollado en escenarios electorales dentro de la historia del país.
No podemos abandonar esa posición, lejos de eso. El otro punto es que en el debate apoyó el congelamiento de los precios. No, compañeros, no vamos a hacer campaña kirchnerista. Claro que nadie quiere que aumente los precios, pero el gobierno que va a congelar los precios es el que está fogoneando la inflación. Y nunca se ha visto que el Estado burgués tenga eficacia para congelar precios, salvo en situaciones de necesidad extrema. Por ejemplo, tuvo éxito el congelamiento de precios en los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Como se producía para la guerra, empezó a caer relativamente la producción para las necesidades cotidianas. Entonces había que racionar el consumo. Y la población y los propios capitalistas apoyaron ese racionamiento porque querían ganar la guerra. Si ganaban la guerra, pasaban a ser la potencia más grande del mundo. Yo congelo todos mis precios por 10 años si el premio es que después gané la guerra y soy la potencia mundial. Me recupero todo lo que perdí en ese congelamiento, ¿me entienden o no? Entonces nosotros no vamos a apoyar eso. Ahora, claro que alguien dice, no, pero votalos y criticalos. No. Es una campaña faccional. La gente se pregunta, che, mejor no los votes, porque los estás poniendo en ridículo. Los llamas a votar y le das con un caño que la gente entiende que no habría que votarlo. ¿Está claro o no? Es decir, no vamos a hacer una campaña de charlatanes. Tenemos que tener posiciones claras. Lo único que no se entendería sería lo contrario. Ahora, naturalmente uno dice, ¿por qué van a votar? Bueno, hay que pararse y explicarle que nosotros estamos en una campaña por esta orientación, porque somos críticos de todas las corrientes y en el momento oportuno, para que no se confunda con la propia campaña, fijaremos una orientación de voto. Al compañero puede esto resultarle muy claro o no. Si no le resultó muy claro, se lo explico de nuevo. Pero pretender que sin explicar 2 veces o 3 veces vamos a construir en la clase obrera una fuerza coherente es irrazonable. Ahora, decir, no, el obrero quiere que... Y entonces hacemos lo que dice, bueno, muy bien. El obrero, por ejemplo, quiere votar, dice, no, che, pero que no vuelva Macri. Ya este gobierno no lo tolero, pero como no gobierna Macri, voy a votar a Tolosa Paz o a Santoro. Bueno, dejemos todo. La gente está bastante confundida, la crisis confunde. A cada uno le daremos una explicación determinada. Lo otro no sirve para nada. Lo otro hay que decir todo el nivel de destrucción política que se ha manifestado en esta campaña de debates electorales. Eso es lo principal. Ahora, lo más interesante en esta respuesta tiene que ver con el otro planteamiento. No creo, este es un tema interesante, no creo que sea correcto decir que la burguesía está tratando de contener un estallido popular. No es correcto, me parece. Esencialmente no es correcto. Pueden aparecer distintas medidas buscando... Lo da por descontado. Está haciendo la de Duhalde. ¿Qué hacemos como desenlace de esto? Porque esto ya llegó muy lejos para no tener un desenlace violento. La devaluación del peso en los últimos días es una expresión de eso. Es decir, el gobierno, primer punto, congela tarifas para que no suban los precios y los precios suben. Después retrasa la devaluación del peso para que los precios no suban y los precios suben. Ahora hace un congelamiento de precios para que los precios no suban y los precios van a subir. Se terminó, después de esto no tiene más nada para contener a la masa. Es decir, a la masa no, para contener la crisis. Hay una discusión activa. La CGT ya ha dicho que no va a acompañar al gobierno, sino que se coloca, lo hizo públicamente, salió a la calle con una bandera pública, vamos a firmar con el FMI, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, pero nosotros
somos independientes. No estamos con el kirchnerismo, que es la pata más importante dentro del gobierno y tiene la vicepresidencia de la República o de la Nación. Es decir, ya hay una colocación de las distintas fuerzas para el desenlace de una crisis cuyo nivel de explosividad todavía desconocen. Permitime que te agregue este punto. Había una ventaja en la burguesía en el 2001, porque estaba preparando una alternativa desde el año 1999. En cambio ahora la alternativa era el frente de todos frente al hundimiento del macrismo. Esa era la alternativa. Armaron una alternativa con el FMI, que era el frente de todos. Ahora lo que tenemos que discutir, y estamos discutiendo, es cuál es la alternativa al frente de todos. Y la alternativa al frente de todos no es el macrismo. Para contener una crisis, no. El macrismo puede hacer cualquier cosa menos contener una crisis. Porque el pueblo trabajador está distanciado del macrismo. Otra cosa son sectores de clase media. Pero los que mueven el amperímetro están vinculados al peronismo, no al macrismo. Como la sociedad tiene muchas clases, muchas personas y todo lo demás, cuando se vota, uno puede llegar a tener una impresión diferente. Y dice, mira cuántos votos que sacó este. Pero los que tienen la sartén por el mango, control de organizaciones, poder, obras sociales, intendencia, gobernador y todo lo demás, es el peronismo. Por eso el peronismo salió como una alternativa al macrismo. Es más, el peronismo salió como una alternativa con el macrismo a la derrota de Cristina Kirchner en el 2015. Massa se fue con Macri. Se llevó toda una parte del peronismo con Macri. La burocracia sindical apoyó a Macri. Es decir que Macri, para poder gobernar, recurrió al peronismo. Y como no pudo gobernar, el peronismo le formó el Frente de Todos para salir. Ahora el Frente de Todos no tiene salida, porque el gobierno tiene una crisis terminal. Esto es lo interesante de esta crisis. Y esto ilustra también una cosa. ¿Por qué la izquierda no hace este señalamiento? ¿No es evidente para cualquiera que es esto lo que ocurre? Pero si hiciera este señalamiento, no haría una campaña parlamentarista. Por ejemplo, en lugar de decir votar a la tercera fuerza, tendría que decir votar a la coalición y al frente, que va a ser la dirección en la lucha por una salida obrera frente al derrumbe del régimen actual. Y se puede votar, igual, no hay ningún problema en votar, pero tiene otra indicación el sentido del voto. Y eso no está planteado. Entonces, teniendo en cuenta estas dos preguntas, pero en particular la referida al contexto general y todo lo demás, no hay una política de contención. Por ejemplo, los salarios reales en Estados Unidos están cayendo. Una de las funciones de la inflación. Otra cosa más, hay un debate muy fuerte en Estados Unidos sobre qué significa esta inflación. Y hay un economista que hizo una observación muy grande, muy importante, uno en Estados Unidos y uno en Argentina. El de Estados Unidos dice lo siguiente: la inflación va a continuar y va a crecer por una razón de fondo, dice, porque el endeudamiento mundial es tan grande que nunca lo va a poder pagar nadie y por lo tanto va a haber quiebras. La única solución es que a través de la inflación las deudas pierdan valor. ¿Me explico? Si van subiendo los precios en Estados Unidos, una deuda de 100, compraría un kilo de papa, y como los precios suben, ya esa deuda sería de 90, porque el kilo de papas se va más arriba. Es decir, que el problema del endeudamiento, el famoso problema de la deuda externa, es mundial.
y la salida de la inflación. Y lo ha dicho el economista que por sobre todos los otros economistas explicó con lujo y detalles que el mundo iba a un derrumbe en el año 2007, cuando toda la burguesía decía que no. Y les cuento anecdóticamente que un diario, el más importante de la burguesía en el mundo, el editorialista del diario, el diario decía que no, que no, que no, el editorialista del diario, lo digo para darles para graficar, para hacerlo, digamos, más comprensible, dice, miren, acá hay un economista que dice que nos vamos al carajo. Dice que por esto nos vamos al carajo, por esto nos vamos al carajo, por esto nos vamos al carajo y por esto nos vamos al carajo. ¿Es verdad que nos vamos al carajo? Esa frase me la acuerdo perfecta. Pregunta el tipo, porque los ingleses tienen una bellísima forma de escribir, especialmente en el periodismo. Entonces le puede decir que su adversario dice que no va al carajo, él no. Dice, ¿es verdad esto? Cualquiera diría, ahora le da al tipo. Sí, es verdad. Nos vamos al carajo. Y se fueron al carajo. Es una crisis mundial de características inusitadas que todavía sigue. Este es el que hace esto. Ahora viene otro economista, que como muchos de ustedes, yo lo comparto con ustedes, parece un personaje más bien para una historia de Wanda Nara. Pero, el otro día hizo una declaración muy importante. Todo el mundo quiere parar la inflación en la Argentina. Señores, es un error. No hay que parar la inflación. No hay que parar la inflación porque el Estado tiene tantas deudas en pesos que si se para la inflación, esas deudas no se desvalorizan. Porque el peso mantiene su valor si no hay inflación. ¿Entiende? Un tipo debe 100 pesos y los 100 pesos siguen valiendo 100 pesos todo el tiempo y no los puede pagar. Para la crisis. En cambio, debe 100 pesos en un negocio y los precios suben. Entonces un día vende el queso a 20, otro día el queso a 40, otro día el peso a 60 y dice, bueno, va a llegar un día que voy a cobrar el queso 100 y le pago la deuda, porque la deuda no sube, la deuda es 100. No pares la inflación, le dicen, porque si parás la inflación, todos se van a la quiebra. Y sin embargo, el Macri, el macrismo y el peronismo quieren parar la inflación. Hay una confusión que raja las paredes. Que raja las paredes. Están deliberando. Y están deliberando porque las salidas a esta crisis, hay varias salidas, todas ya las probaron antes. Y fracasaron. Este es el problema. La salida de Macri devaluó el peso en el 2015. Fracasó. Después vamos a ver por qué fracasó. Pero fracasó. Entonces le dicen ahora al ministro de Economía, Guzmán devaluó el peso. Pero fue lo que hizo Macri y fracasó. ¿Me querés hacer caer en lo mismo? Ellos ya han experimentado aquellas salidas que se proponen ahora. No es que es la primera vez que lo propone, probemos, a lo mejor no sale bien. Entonces realmente una confusión. Creo que en la incomprensión del nivel de impas que tiene el sistema, está uno de los principales puntos de divergencia política con la totalidad de las corrientes, no en particular con la izquierda, porque diagnóstico sobre la situación lo hacen distintas corrientes y no son este diagnóstico. Entonces la discusión es, acá hay un desenlace, este volcán va a tener un estallido. ¿Cómo nos alineamos? De aquí viene la urgencia de nuestro planteo de que la clase obrera tiene que intervenir, necesita intervenir en forma autónoma en la política y que para eso sea un congreso obrero. Como una perspectiva que a través de la agitación, la propaganda, la discusión y el debate se abra o no camino, pero va señalando una perspectiva. Pero les quiero señalar una sutileza sobre esta perspectiva.
porque esta consigna así expresada tiene una interpretación grosera y tiene una interpretación más, bueno, muy bien, claro, ustedes siempre dicen, la grosera es, ustedes siempre dicen que la clase obrera tiene que, la clase obrera tiene que hacer esto, la clase obrera esto, pero la clase obrera no le da pelota. Primera interpretación. La más rica es que la clase obrera argentina tiene entre sus elementos activos un vasto sector luchador que ya sabe que hay que hacer esto y que no acierta a encontrar el rumbo de unidad y de objetivos políticos para proyectarlo. Esto no es vos tenés que hacer algo, vos ya lo sabés. La vanguardia que lucha en el SUTNA lo sabe. La vanguardia que lucha en el cordón industrial de Santa Fe, estuve ayer ahí, lo sabe. Esta no es una clase obrera de gente retardada. Es una de las clases obreras más politizadas del mundo. Es necesario una intervención de una calidad, de una fuerza, un debate político que sería arruinado si nosotros confundimos todo esto con votar a la izquierda. Sería completamente arruinado y por eso hay que defenderlo con tanta tenacidad y que tiene que abrir ese camino. Porque ya en varias oportunidades lo intentó hacer esta vanguardia. En el año 2013, en los plenarios que convocaban la zona norte de Gran Buenos Aires, eran pequeños consejos obreros de varios cuerpos delegados, comisión interna, etcétera. En varias elecciones sindicales en fábricas, en empresas, últimamente, las listas de la burocracia fueron derrotadas a manos de nuevos sectores de activistas, quizás no tan politizados como los que acabo de señalar recientemente, pero politizados. En el subte hay una camada de gente extremadamente politizada. Se manifestó en las ocupaciones de las cementeras en Córdoba. Claro que hay. El problema no es despertar a la clase obrera a una conciencia que no tiene, sino llevar hasta sus últimas consecuencias la conciencia que ha venido desenvolviendo, porque tiene una tradición, tiene la tradición del cordobazo, tiene la tradición de la lucha contra la AAA y el gobierno de Isabel, tiene la tradición de la lucha contra la dictadura militar. ¿Quién volteó a la dictadura militar? A la dictadura militar la volteó una manifestación de 50.000 obreros el 30 de marzo de 1982 que obligó al gobierno militar a invadir Malvinas para cambiar el eje de la situación política. Entonces no se trata, che, tontito, tenés que hacer esto. No, tenemos que hacer todos en común un desenvolvimiento. Con esta tendencia, por momentos pujante en la clase obrera, por momentos más frenada, la izquierda dice no, me tenés que seguir a mí. Votarme porque somos la tercera fuerza. Con un planteamiento que ignora completamente la crisis, que no señala este desenlace y que no plantea como perspectiva la cuestión del Congreso Obrero. Otra cosa, y concluyo, el Congreso Obrero no es una reivindicación política de política obrera. Hay que informarse bien. El Congreso Obrero fue votado favorablemente por el Comité Nacional del Partido Obrero cuando yo lo propuse. Por lo tanto, fue votado en el año 2018 como orientación partidaria y enseguida distorsionado por estos plenarios sindicales combativos, de pequeñas camarillas, tratando de acaparar para ellos lo que tiene que ser una tendencia de la clase. Pero ya fue votado, ya fue ganada una votación, ya fue sostenido, ya está escrito en boletines internos. Nosotros como política obrera desarrollamos lo que era una tendencia política clara en el seno del Partido Obrero, frustrado a través de expulsiones. Por eso la crisis del Partido Obrero no es simplemente una crisis organizativa del Partido Obrero, sino que es una crisis
que refleja un ataque de un sector contra la clase obrera argentina. Así hay que entender los problemas. Hay que ir a fondo en todos los problemas. El que quiere llegar a una salida real, pues naturalmente que se tome su tiempo, evalúe y todo. En la vida hay que ser cuidadoso, la prudencia no necesariamente es mala. Hago esa profunda aclaración, pero la solución siempre es radical. Si no es radical, perdón, no radical de los radicales. Radical quiere decir hasta la raíz. Si no, no es una solución, no es un enfoque. Por eso te detuve, que ibas a hacer otra, alguien quería hacer otro, porque quería desarrollar este aspecto con absoluta nitidez. Ahora, una última cuestión sobre esto. Un compañero dijo recién, motivo de mi intervención, que hay un esfuerzo por contener la crisis. Yo le doy otra versión. ¿Quién tiene razón? Esto es fundamental. No sé. Yo no reclamo la razón para mí. Yo lo que le propongo al compañero y a todos ustedes es que verifiquemos en los hechos si las cosas se han desarrollado de acuerdo a un planteamiento o al otro, o se desarrollaron con un porcentaje elevado para uno y un porcentaje pequeño para el otro, porque el arte de la política es verificar en los hechos el carácter de los planteamientos. A ver si se entiende. Si yo no hago un planteamiento, no puedo intervenir. Si yo no digo, tac, ¿cómo puede ir una empresa a agitar? No puedo decir nada. No tengo ningún planteo. Por lo tanto, estoy obligado a hacer un planteo. Ahora, el que hace un planteo puede equivocarse. Sabiendo que podemos equivocarnos, preferimos equivocarnos a no decir nada, porque con un planteo actuamos. Y con el cuidado de no equivocarnos y callarnos la boca, no actuamos. La otra ventaja es que si actuamos con un planteo, en los hechos vamos a verificar la corrección o no de ese planteo. Y por lo tanto vamos a ir ajustando el rumbo. Con esto quiero que entiendan que un planteo político y un pronóstico no es una profecía, sino un instrumento para la acción, que a través de la acción va cambiando y se va superando. Por ejemplo, soy de la opinión, probablemente la inmensa mayoría del mundo tenga la otra, que en todas las revoluciones triunfantes, los revolucionarios fueron a ellas con planteos equivocados. Pero lo que los convirtió en revolucionarios fue que ante los hechos se avivaron de que no tenían razón y cambiaron las cosas de tal manera de ponerse al frente de lo que veían que se estaba desarrollando. ¿Se entiende o no? Ahora, ¿por qué pudieron hacerlo? Porque con esos planteos parcialmente equivocados, en realidad, no equivocados, sino parcialmente equivocados, actuaban, estaban con el pueblo, se metían entre los trabajadores y pudieron entender qué ajuste había que hacerle al planteo que tenían para poder ponerse a la cabeza de lo que terminó siendo grandes victorias históricas de los trabajadores. ¿Qué tal, Jorge? Te quería preguntar dos cosas, dos inquietudes. Por un lado, algunas reflexiones sobre el 17 de octubre, de cara ahora a las elecciones, el acto partido, la escasa convocatoria. Me gustaría que capaz que pudieras desarrollar un poquito eso. Y por otro lado, la amenaza de la Cámara de Comercio Argentina ante el planteo del gobierno de congelar los precios, de una amenaza de desabastecimiento, ¿no? Teniendo en cuenta que estamos a 20 años del 2001 y la crisis que hay en términos sociales, ¿no? El compañero del pueblo acaba de mencionar. ¿Cuál sería el impacto a fin de año ante una eventual situación de desabastecimiento con un grado inflacionario altísimo y un resultado adverso para el gobierno? Esta pregunta que hizo el compañero, que creo que todos escucharon, me obliga a volver al tema de la contención. Porque probablemente fui muy enfático y reivindico el énfasis que puse en que hay una crisis en desarrollo que no puede ser contenida.
Eso no quiere decir que porque no puede ser contenida, en todos lados alguien le esté poniendo nafta para que explote. Les voy a contar una cosa que nadie sabe, especialmente a los compañeros del Polo que están acá. El Banco Mundial sigue financiando la asignación por hijo. No hay acuerdo con el FMI, la moneda se devalúa, pero el Banco Mundial, que es el autor de la asignación por hijo, no Carrió, que dice que ella fue la primera, y ni Cristina, que cree que ella inventa todo lo que pasa en la humanidad. No, el Banco Mundial forma parte de los planes del Banco Mundial, porque el Banco Mundial fue uno de los primeros que entendió que las crisis capitalistas producen una gran desocupación. Y entonces, como preveía una gran desocupación, dice, ¿qué hacemos con los desocupados? Entonces empezó a juntar dinero para ir financiando programas de ayuda en diversos lugares. Por lo tanto, la línea de acción de la burguesía es tratar de llegar a un acuerdo con los precios, llegar a un acuerdo con el FMI, y llegar a un acuerdo con mantener esto y todo lo demás. No digo que no existe esa línea, pero no va. Hace 1 año y medio que están discutiendo con el FMI. Y cuando empezaron a discutir parecía que firmaban ya. Ahora cada vez se van alejando. Y el problema del acuerdo con el FMI, poca gente lo entiende. Porque se ha vulgarizado tanto que el FMI es el ajuste, el FMI es el ajuste, el FMI es el ajuste, que ya todo el mundo se conforma con decir que el FMI es el ajuste y nadie se pone a discutir por qué diablo entonces todo el mundo va al FMI. ¿Está claro? Entonces, en este punto quiero decir lo siguiente. Acá hay un proceso inflacionario que no se pudo detener de ninguna manera. Y hay un tipo, Melconian. ¿Ah, dije que era Melconian? Ah, no, ese que yo dije que era, como es que dije, que era... Parecía Milei, que dice. No, yo no me refería a Milei. ¿Pero qué dije de él? Histriónico, ¿vieron? De Guandanar. Ah, de Guandanar y toda la historia esa. Bueno, este tipo es el que dice, no paren la inflación. Entonces, ¿qué ocurre? Si lo que conviene es no parar la inflación por lo que él dice, los precios suben y la situación popular se agrava. Algún congelamiento de precios, algún control de precios, eso te obliga a poner. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál es el tema? En Estados Unidos, cuando se hizo el congelamiento de precios, si vos no cumplías el congelamiento de precios, ibas en cana a 5 por 100 años. Los yanquis nos joden. Cuando establecen una intervención estatal por necesidad de fuerza mayor, la aplican a fondo. El control de precios requiere tomar medidas drásticas contra el gran capital. Lo único que va a hacer es mandar a la gente de la cámpora a ver qué precio tiene esto y lo otro, y van a seguir subiendo. Entonces, ese es el motivo esencial por el cual van a fracasar. Además, el gobierno está desarrollando una política inflacionaria, porque está emitiendo dinero en beneficio de los bancos privados, y suben la LELIQ, suben la LELIQ y suben la LELIQ. Es decir, está haciendo una política completamente negativa que es contradictoria con que no suman los precios. Entonces acá tenés una contradicción que no podés superar. Entonces las protestas, lo que digan otro desabastecimiento no implica necesariamente que quieran moverlo el piso político al gobierno. No implica necesariamente. Porque si le mueven el piso político al gobierno, ¿quién sube? Y después, ¿a qué gobierno le mueven el piso político? ¿Al de Cristina o al de Alberto? Porque el presidente es Alberto. Entonces hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, vuelvo a insistir, Brasil vive una situación tan grave como la Argentina. Y ahora Bolsonaro quiere que haya planes Bolsa Familia, Plan Trabajar, toda la historia. Potenciar trabajo. Y Bolsonaro está dirigido por un tipo del FMI. Esta es una crisis. El gobierno, en el fondo, lo que está previendo son dos cosas. Una,
que puede perder mucho más en el 14 de noviembre, y la otra las fiestas. Y el problema que plantea eso es que la derrota electoral, como grandes movilizaciones populares en las fiestas, minan la capacidad de él de llegar a un acuerdo con el FMI. Porque es un gobierno débil. Y un gobierno débil no le puede decir al FMI, bueno, yo te firmo esto y yo lo aplico. Entonces el FMI dice, no, con este gobierno no va. Es decir, que ahora el FMI tiene la dificultad de hacer un acuerdo con el gobierno. Porque el FMI lo que quiere es un gobierno con capacidad de cumplir aquello que firma con el FMI. Y está sufriendo esta crisis política. Vamos a ver cómo arreglan. En un momento dado se dijo que iban a formar una coalición de Alberto Fernández con Larreta. Esa se debatió el día que renunciaron los ministros de Cristina Kirchner, porque Gustavo Vélez les dijo, manden a la mierda a estos ministros y formemos un gobierno de nosotros, de los albertistas. Y ahí alguien les dijo, no, porque se va a pudrir todo. Sin embargo, 3-4 semanas después, Alberto Fernández no sigue nadie. No pudo ir a ningún acto del 7 de octubre, lo iban a putear los dos. Tenemos que ver cómo se van armando esto. Esto de Melconian, no paren la inflación, traten de mantenerla como está. Es muy significativo de una divergencia al interior de la burguesía. ¿Está claro? Ahora bien, un acuerdo con el FMI, desde un punto de vista capitalista, crea la expectativa de que ingresen dólares del exterior. Y por lo tanto que se reavive la economía. Entonces vos le das la reforma laboral, le das la reforma previsional, le prometés un ajuste acá, un ajuste acá, un ajuste acá, todo ataque a los trabajadores, pero enseguida vienen los dólares. Y con la inundación de dólares se reactiva la economía y contrarresta la tendencia negativa del ajuste. ¿Se entiende la idea? Estoy diciendo la idea del FMI, cómo funciona el concepto del FMI. ¿Cuál es el problema con este planteo? Esto ocurrió con Macri. Pocos se dieron cuenta que Macri devaluó el peso, pocos se dieron cuenta, hizo una devaluación, subieron los precios, empezó a venir un montón de plata de afuera y el peso empezó a valorizarse con el dólar. Y llegó a valer más que lo que valía antes de la devaluación. Fracasó la devaluación de Macri. ¿Se entiende lo que digo? Él devaluó, Argentina se puso barata para quien tenía dólares, entonces los que tenían dólares lo metieron acá. A traer los dólares, vendían dólares y compraban pesos. Subió el peso y bajó el dólar. ¿Está claro? Se dio un fenómeno de reactivación económica. Tanto se dio que Macri ganó las elecciones de 2017. Sin embargo, mirado de conjunto, ese plan que durante 1 año y medio dio resultado, al cumplir el segundo año se hizo mierda. Porque habían dado tanto capital que la economía argentina no podía absorber, empezó a salir y con la salida se armó la crisis que tuvo que ir a pedirle al Fondo Monetario Internacional que se llegara a un acuerdo. Por lo tanto, el kirchnerismo, el país, la burguesía, ya sabe que la expectativa positiva que para ella tiene un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, esa expectativa se va a transformar en negativa enseguida. Van a venir capitales que enseguida se van a ir. Entonces tampoco la ven con buenos ojos. Hay una gran duda sobre eso. Esta es la esencia de una gran crisis. Por eso hay que discutir, hay que entender al capitalismo con un todo y no tirar ajuste, esto, lo otro. Este es el primer punto. Pero el segundo punto muy importante es que hay una tendencia muy marcada
a estar en contra del FMI, en contra del ajuste, en contra de esto, en contra de esto, en contra de esto y en contra del otro, y a favor de nada. ¿Y por qué es esa tendencia? A estar en contra de todo y a favor de nada. Porque la tendencia a favor de nada significa plantear el gobierno de los trabajadores. Porque no al FMI, no a este, y bueno, ¿y cómo salimos? Salimos gobernando los trabajadores, salimos con una revolución socialista, el socialismo en América Latina, el gobierno de los trabajadores. Ah, no hables de eso porque lo decís en televisión y te mandan al carajo y al otro día perdiste votos. Porque el pueblo está pensando que en Cuba la gente pasa mal. Entonces, como en Cuba la pasan mal, se van a dejar atropellar en la Argentina. Tenés que marcar un rumbo. No podés dejarte chantajear por los problemas de Cuba, que en lo esencial son los problemas de un pequeño país al cual el imperialismo acosa, más allá de las cagadas que tenga el gobierno cubano. Porque en esencia todo lo que está pasando en Cuba es fruto de un aislamiento extraordinario de todo el mundo que ningún otro país tiene. Hace 60 años. Eso no significa absolver al gobierno de su política y de lo que hace, pero significa colocar en un orden adecuado este tipo de problemas. Entonces, como todo desemboca en un planteamiento de poder, no hay línea. Miren, ayer me impresionó mucho en un debate en el cordón industrial lo que ha ocurrido con el gremio docente de Santa Fe. Realmente aprendí mucho de eso. Y por eso se los quiero transmitir, tiene que ver con esto. En Santa Fe los docentes votan las resoluciones. No es que viene un burócrata y que dice, sin embargo, hay una burocracia peronista. Entonces, la última vez cuando se convocaron las escuelas a votar sobre la paritaria, sobre el convenio, por 15.000 votos contra la dirección y 12.000 a favor, se rechazó la propuesta de dirección y se planteó un plan de lucha. Y entonces empezó un plan de lucha. Como todos los planes de lucha, se hizo algún paro, un paro una vez, un paro otra vez, pero no movieron el amperímetro. Una de las razones por las que los docentes en Santa Fe votan, no es la primera vez, mayoritariamente contra la burocracia, es que en particular en Rosario, pero en toda la provincia, hay una fuerte oposición de izquierda. La oposición de izquierda, por ejemplo, dirige el sindicato docente de Rosario. Mientras el plan de lucha se iba desvaneciendo y la burocracia con maniobra incluía todo lo que había que hacer, la oposición de Rosario, cuando ya todo el mundo ya estaba sin barbijos, porque había disminuido todo y qué sé yo, convoca un plenario virtual. No convoca una gran asamblea para ir a una lucha a fondo. Y la única lucha a fondo, un gran tema que se discutió en el Partido Obrero y que formaba parte de la divergencia de la tendencia con el aparato del Partido Obrero, era la cuestión de la huelga general. Si 15.000 docentes le ganan a la burocracia, aunque haya 12.000 que todavía no votan a favor, pero bueno, la burocracia tiene su aparato controlando todo. Si en condiciones desfavorables se le gana 15.000 a 12.000, hay que decir claramente, vamos a la huelga general, que es la única forma de imponerle un retroceso al gobierno. Bueno, ya hace 2 o 3 meses que están con esta historia y la huelga se desvanece. Una vez más, la ausencia de planteamientos políticos, huelga, asamblea, plenario, coordinación, gobierno de trabajadores, una vez la ausencia de planteos contra el sistema y no ajuste, no al ajuste, no a esto, no a esto, no a esto, no a esto. ¿Y cómo se come con el no a nadie? Por ejemplo, si rechazamos el ajuste que propone el FMI, ¿el jubilado va a dejar de ganar 28.000 pesos? No. Ya le metieron los 28.000 pesos sin el FMI. Capaz que el FMI se lo baja a 2 mangos. Es mucho más grave, pero ya lo tenés ahora. ¿Cómo se soluciona? Naturalmente hay que cambiar todo, que los patrones aporten,
que cambie todo el sistema económico, pero ¿quién lo va a hacer? Un gobierno de trabajadores. Siempre hay que decir que lo que uno propone, que lo que uno plantea, lo que uno desarrolla, es el programa de un futuro gobierno de los trabajadores y que lo desenvolvemos ahora en la práctica en nombre de ese gobierno por el cual luchamos, para arribar a ese gobierno que es el único gobierno que tiene este programa. Está ausente los planteamientos de poder. Este es el punto de partida para cualquier colaboración de clases de la izquierda con el Estado y con el capitalismo. Lo que ha destacado siempre a los partidos socialistas que jugaron un gran rol en el mundo es tener un planteamiento de poder. ¿Cómo? ¿En qué condiciones políticas se puede cumplir y ejecutar, se puede ejecutar un programa de los trabajadores? Esto es interesante porque yo, después de 50 y 55 años de militancia, me veo en la, ¿cómo diría? A ver, en la hermosa tarea de explicar lo que explicábamos cuando nos fundamos. Cuando yo tenía 21 años. Es una maravilla. Acá nosotros nos llamamos política obrera en un sentido histórico tremendo, porque política obrera fue nuestro primer nombre. Es decir, nosotros tenemos que rescatar toda una tradición revolucionaria. ¿Y cuándo alguien tiene que rescatar una tradición revolucionaria? ¿Cuándo? ¿Cuándo se enfrenta a esa necesidad? Cuando todos los demás la pisotean. Pues si los demás no la pisotean, ¿qué tiene que rescatar? Esta es la esencia de nuestra organización. Y esta esencia de nuestra organización no es autorreferencial. Nosotros decimos, nosotros somos esto, pero nosotros queremos trabajar con el pueblo para arribar a conclusiones comunes sobre la experiencia que estamos viviendo. Tengan siempre presente una cosa de este tipo. Cuando hacemos un acto público, no tenemos que hacer un acto público de características netamente partidistas para los que ya están convencidos de nuestras ideas. Tiene que organizarse de tal manera que cualquier ciudadano inquieto que quiera venir pueda venir y sentirse bien sin necesariamente, ¿me explico o no? La apertura total hacia las masas. Es decir, cada uno tiene que pensar cuál es el método adecuado para trabajar con el pueblo y no dar por hecho que hay un método que es el que siempre aplicó por algún motivo u otro. El hecho de que yo prefiera que ustedes pregunten tiene que ver con esto, porque normalmente, ¿cómo es un acto? Hay un dirigente que habla y los demás que escuchan. Bueno, abramos un debate. Ayer yo quise hacer esto en Santa Fe y cuando ya estaba a punto de hacerlo me di cuenta que era un error. Les voy a contar para que ustedes vean cómo se trabaja permanentemente una experiencia política. ¿Por qué era un error ayer? Porque yo no iba a estar discutiendo las inquietudes de la gente cuando estaba en un lugar en campaña electoral para que todo el mundo vote a Jorgelina Ciña, para que todo el mundo vote la lista de político obrera en las elecciones municipales de Capitán Bermúdez. Si yo en esas condiciones, se va a votar dentro de 3 semanas, empiezo a discutir dudas, la gente dice, ¿qué impresión se lleva la gente? Bueno, estábamos reflexionando. No, agarré el micrófono y le di con un caño a que hay que votar la lista de política obrera y hay que movilizarse y las 3 semanas más medidas y lucha y pa. En cada ocasión hay un método que siempre es el mismo. ¿Cuál es la mejor relación para arribar a comprensiones comunes? En cada momento, ¿qué queremos insuflar? Hoy acá en La Boca quiero insuflar la más aguda conciencia posible de las condiciones para desarrollar un partido revolucionario. Para que no ocurra lo de la huelga, lo del plan de lucha y la victoria de los docentes de Santa Fe, que no pudieron concretar, no pudieron desenvolver, sacar todas las ventajas de la victoria electoral, que votaron contra la burocracia una mayoría, no lo pudieron hacer
porque los demás están en la conciliación de clases. Porque ahora hay elecciones. Entonces, ¿qué va a decir la gente? Tiene elecciones, paramos por huelga indefinida. Huelga indefinida, no. ¿Me explico? Tenemos que sacar todo este tipo de conclusiones y al mismo tiempo señalarles a ustedes que todo lo que estamos nosotros planteando tiene un historial, que es el historial de una organización que se fundó hace 55 años. No es una improvisación, es toda una experiencia política. Ustedes lean artículos nuestros y la posición nuestra frente al Cordobazo, ¿y qué le va a llamar la atención? El llamado a una huelga política de masa contra la dictadura militar. No un plan de lucha que el año que viene no sé qué consiga. ¿Se interpreta? Primero quiero ir en casa a traer la compu y después... Nosotros vamos a adoptar una posición de voto, porque en una elección, si esa elección atrae para bien o para mal, no importa, el interés de una mayoría, aunque sea una mayoría decreciente, porque hay mucha gente que no va a votar, hay que fijar una posición de voto. Y la posición de voto nosotros ya la hemos fijado. Mañana a la mañana va a ser discutida por lo que constituye nuestra mesa nacional. Pero la mesa chica ya por unanimidad aprobó una posición. Después habrá una mesa nacional. Después habrá plenarios con todos los militantes. Y cuando adoptemos una posición, vamos a decir cuántos votos tuvo la mayoría y cuántos votos tuvo la minoría. Vamos a romper con el aparatismo total. Porque todos los partidos revolucionarios siempre dieron a conocer sus minorías. Que una vez eran unas, otra vez serán otras, cambiando, a ver, porque los temas o las cuestiones eran diferentes, una vez por un tema, otra vez por otro tema. Y eso también va a ser pedagógico. Cada paso nuestro, ¿no es cierto?, está guiado por esta conciencia. Política general. ¿Qué pasó? ¿Hay un loro? Ah, una lamparita. Bueno, muy bien. No, porque me hizo acordar un compañero que una vez viajó a una reunión clandestina en Brasil bajo la dictadura y habían matado a un dictador nicaragüense, Somoza, en Paraguay. Entonces él había atravesado la frontera, había escuchado en Brasil la noticia de quién podía ser, y cuando vino a la reunión dijo que un loro había denunciado quién era el que lo mató a Somoza. Entonces todos nos quedamos, en la reunión nos quedamos sorprendidos, ¿no? De esta contingencia de un loro. Y bueno, creo que demoramos una hora, yo creo que más también, no podíamos entender qué papel jugaba un loro. Por eso dije ahora el loro. Y el compañero no sabía que en portugués loiro es un rubio y no es un loro. Y que los loros se llaman papagayo. Y ahí superamos el problema de quién mató a Somoza. Viendo que hay una pregunta más de Ricardo, esa ya está. Bueno, compañeras, compañeros, vamos a aplaudirlo a Jorge y vamos a aplaudir esta acto asamblea que hemos desarrollado en esta esquina de la Boca, con la certeza de que va a fructificar en muchos otros compañeros y compañeras y trabajadores del barrio y fuera del barrio también. Les quiero contar, ahora vamos a hacer un corte, está el buffet, ya debe estar la carnecita también, según dijeron los compañeros, pero no se vayan, porque es un corte breve, porque viene la poesía de Eugenia Cabral, mientras
y los compañeros de la Renato se van preparando para tocar. Así que tenemos fiesta en la Boca, cosas ricas y un debate que se las trajo. Otro aplauso para Jorge.